Bienvenidos a este nuevo formato que hemos creado desde el Instituto de Microecología, un viaje al micromundo. Y qué mejor manera que empezar esta nueva sección de podcast que con una invitada muy especial para nosotros, no solo porque fue directora médica del laboratorio durante más de 10 años, sino porque es una gran divulgadora en redes, una gran especialista en microbiota y escritora de un libro, Un intestino feliz. Hablo de la doctora María Dolores de la Puerta. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, Marta. Gracias por invitarme a inaugurar este espacio con vosotros. Nada, gracias a ti por aceptar la invitación. Te hemos traído para hablar de un tema que yo sé que a ti te gusta mucho, que es el eje intestino-cerebro, cómo nuestros problemas intestinales, toda esta disbiosis, la alteración de la microbiota, cómo afecta a nuestras emociones. Pero antes de meternos aquí en materia, para conocer un poquito tu historia, ¿qué te llevó a meterte en este micromundo? A decir, yo quiero formarme en microbiota, quiero saber más, porque ahora es un tema muy de actualidad, todo el mundo habla de ello, pero cuando empezó podemos decir que fue de las pioneras aquí en España. Claro, yo llevo metido en el mundo de la microbiota 23 años, que son los años que tiene mi hijo. Fue, bueno, una historia personal, familiar de salud bueno, pues que no me resigné bueno, pues quise buscar otras opciones, digamos. Y encontré la microbiota que resolvió aquel problema de una forma espectacular. Y entonces mi mundo de la cirugía, de repente dije, esto no, yo quiero esto, lo quiero aprender, esto lo quiero hacer, esto lo quiero desarrollar. Y al principio fue muy difícil porque ahora buscas un curso de microbiota y hay máster, Sí, claro. hay muchos cursos, cursitos, cursillitos y grande, pequeño y mediano. Pero en aquel momento no había, por supuesto, nada de formación, pero es que no había casi nada de investigación, o sea, ni de paper ni de nada. Pero fueron años muy, muy interesantes y muy divertidos que me han traído, pues, efectivamente hasta aquí. Y bueno, como he dicho, eres divulgadora en redes, eres muy activa subiendo contenido de microbiota. ¿Empezaste a la vez o tú en tu anterior especialidad también divulgabas? No, 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 no. Yo he empezado a divulgar en redes antes de ayer. Llevo 2 años en Instagram y en Facebook igual 3. Yo no tenía red, de hecho no soy muy amiga de las redes sociales, aunque parezca lo contrario, pero, pero bueno, me pareció que era un canal como una herramienta más de que podía aportar cosas de mi trabajo y mi conocimiento. Y bueno, no lo contemplaba porque me parecía meterme en un lío tremendo, pero mi sobrina y mis hijos como dicen ellos, me comieron la cabeza y al final dije, bueno, pues venga, voy. Y es verdad que soy muy activa, publico un post cada día en todas las redes, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, y siempre voy con artículo científico. Entiendo que es la única forma de divulgar ciencia y mis redes son de divulgación científica, no son redes de consultoría, ni de fotografía, ni de nada, son redes de ciencia y bueno, pues es un canal, la verdad es que te permite llegar muy lejos y con mucha seriedad. Sí, encima yo que he estado viendo un poquito tu perfil, he visto que te siguen muchísimos pacientes, que hay mucha interacción en los distintos posts, que siempre te comentan, oye doctora, ¿y qué me puedo tomar? Me pasa esto, quiero consulta con usted. Y la verdad que es bonito crear toda esta comunidad alrededor de la divulgación científica. Sí, sí, lo que pasa es que fíjate que yo cuando entré a redes sociales, yo ya tenía una consulta muy sólida, con lo cual a mí el volumen de pacientes que quieren, o sea, el volumen de personas que quieren ser pacientes desde redes sociales es grande y a mí lo único que ha hecho en realidad es complicarme la vida porque yo ya tenía una consulta fuerte, entonces ahora de repente me tocó cerrar agenda el año pasado, desde el año pasado he tenido, bueno, hace más de un año, he tenido un año entero la agenda cerrada porque se me hizo una lista de espera enorme hasta que he dado curso a esa lista de espera, ahora actualmente abrí y he vuelto a cerrar, entonces eso no es Es una ventaja, imposible abarcar. es una desventaja.
pero bueno, entiendo Claro. que a esas personas también mi forma de divulgar es, hay días que es más técnica, porque a mí me siguen también investigadores, médicos, me sigue gente internacional muy importante, y entonces pues también hago post técnicos y otros pues más facilitos, de la remolacha y la granada, y ahora estaba preparando uno de los cacahuetes. Pues bueno, pues también más fáciles, porque hay gente que no alcanza esa consulta, pero desde las redes, cómo te alimentas, el ejercicio, hablo muchas veces del sueño, del estrés, pues bueno, si lo vas haciendo todo, te va ayudando, no cabe duda. Claro, y además recuerdo que la última vez que hablamos comentamos que querías empezar a profesionalizarlas aún más, más dirigidas a profesionales. Tenías también un proyecto entre manos que iba específicamente. Claro, eso lo tengo en la cabeza, lo tengo en la cabeza porque a mí el número de seguidores a mí no me da nada ni me quita nada. Quiero decir, yo no soy una, no sé cómo se llama, no sé, Influencer. influencer. Yo no soy una influencer, ¿no? Y entonces ni vivo de las redes sociales, no hay una sola marca comercial, no hay una sola, o sea, son unbranded completamente, con lo cual no me importa no crecer o crecer menos, y cuando tire para adelante con ideas que tengo en la cabeza, a lo mejor profesionalizarlas un poquitín más, quiero decir, hacerlas un poco más técnicas, porque es verdad que dejo pasar artículos sin publicar que digo, qué chulo, digo, pues que no se va a enterar nadie. Claro. Pero luego, bueno, porque mi canal ahora mismo está así, pero en otro momento que puede no estar así, pues a lo mejor sí que tengo muchas ideas, irán saliendo unas y otras, y esa es una de las opciones que tengo en la cabeza, desde luego. Qué bien. Y el proyecto que tenías en mente de las mentorías a profesionales, ¿nos podrías desvelar un poquito? Pues las mentorías están en marcha ya. Hice la inauguración y acto de bienvenida el 2 de octubre y ya están las clases en marcha. Es un programa de formación que he ideado para médicos. Y esta mentoría es bastante especial porque, aunque Doctora de la Puerta Academy, que es dentro de mi actividad profesional, todo lo que va a suponer área de formación y actividades académicas, esta mentoría es la primera de ese Academy, ¿no? Y, y he cogido un grupo muy reducido de médicos. Me han llegado muchos currículum, pero he cogido solamente 10 médicos con la idea de formarlos muy cerca. O sea, no es un curso de formación académico o no solamente académico, es un curso que al revés, es un curso principalmente práctico. Los médicos tendremos clases de profundización en microbiota, ya hemos tenido alguna, pero sobre todo los médicos están pasando consulta conmigo, viendo un poco la dinámica de trabajo de un paciente de microbiota en consulta, una primera consulta, una interpretación de resultados de analíticas, consultas de revisiones ordinarias, un paciente, cómo le das el alta, cómo programas el mantenimiento, cómo rescatas un paciente que viene un año después porque le ha pasado no sé qué, un poco la dinámica del paciente de microbiota en consulta, y luego consultorías 1-1 individuales que vamos a tener 2 horas al mes para sentarnos y ver todo, ¿no? Entonces es una consultoría académica un poco, pero principalmente muy práctica. Y eso, de la forma que lo he montado, pues solo eran 10 médicos, 5 meses conmigo muy cerca, y bueno, pues ya están en marcha. De lío hasta aquí, como es habitual en mí, Me imagino. pero muy Pero contenta, la verdad. me parece un proyecto muy bonito por lo que hemos comentado, de la microbiota es un tema ahora de actualidad. Todo el mundo se quiere formar, todo el mundo quiere empezar a investigar, a usarlo como herramienta para abordar a los pacientes. Entonces, me parece fascinante que una profesional que lleva tantos años de experiencia en este ámbito coja a médicos y diga, pues mira, la microbiota no es te falta esto, te doy esto, es algo más global, mucho más complejo, que hay que tener otras patas de la mesa en cuenta. Entonces, seguro que te depara muchísimo éxito este proyecto, doctora. Sí, sí, estoy encantada. La primera clase que la planteé, es la única que no ha sido práctica. De todas las que voy a dar, es la única que no ha sido práctica, pero quería transmitir a los alumnos
yo no entiendo la microbiota yo entiendo el mundo del intestino con los años, yo lo entiendo un poco distinto a como lo cuentan habitualmente. Entonces, la primera clase fue solamente estabilizadores homeostáticos, o sea, todo lo que influye en el cuerpo sobre la homeostasis intestinal y señalizadores inflamatorios, todo lo que influye en el cuerpo como determinante de inflamación y desorden. Y ahí la microbiota es solo una pequeñita parte de todo ese engranaje metabólico, inmunitario, endocrino, que es súper chulo, es complejo, pero muy rico, muy dinámico, muy tal, pero todo con la microbiota. No es solo la microbiota, es la microbiota y mucho más. Y eso es lo que luego iremos abordando en el resto de las mentorías a la hora de hacer la interpretación de los casos clínicos, el abordaje terapéutico, todo lo que es ya será la dinámica de trabajo. Me parece un proyecto muy, muy interesante. Y retomando un poquito el tema que nos ha traído hoy aquí, el eje intestino-cerebro, en tu libro, En un intestino feliz, que aprovecho para recomendarlo, si alguien no lo ha leído de los que nos esté escuchando, que lo lea porque desglosa muy bien esta relación, cómo influye la microbiota no solo en las emociones y en nuestro estado anímico, sino en nuestro estado de salud general. Y me parece un libro de verdad que es apto para tanto paciente como para profesional, pero como lo mismo no todo el mundo lo ha leído, creo que estaría bien aterrizar un poco y llevarlo a tierra de qué es el eje intestino-cerebro, qué es esta conexión de dos órganos que aparentemente parece que van por separado. No van nada por separado. El intestino, o sea, la microbiota en el intestino determina la salud de nuestro cuerpo de muchas formas. Es salud digestiva porque está en la tripa y es salud digestiva. Es salud inmunitaria, es una barrera de defensa frente a patógenos, es estabilidad de nuestras hormonas, es nuestro metabolismo, es muchas cosas. Y también es nuestro sistema nervioso. ¿Cómo se conecta el intestino con el intestino tripa con el cerebro, con el sistema nervioso central? Pues se comunican de muchísimas formas. Para empezar, reconocer que en la tripa, en el intestino, tenemos células, neuronas, que son las células que tenemos en el cerebro, tenemos la misma célula en la tripa, con lo cual ya hay un diálogo de conexión entre iguales, digamos, entre células iguales, que se establece directa e indirectamente. Directamente a través de un nervio, el nervio más largo del cuerpo, que se llama el nervio vago, no tiene nada de vago, por cierto. El nervio vago que comunica directamente en tiempo real y bidireccionalmente, porque tiene actividad arriba, abajo, arriba, el cerebro con todo nuestro mundo de neuronas intestinales. Se llama el sistema nervioso entérico. Este sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, conectados directamente por el nervio vago, que decimos que es conexión directa, es conexión bidireccional. Y lo más interesante de este nervio en actividad es que es un 20%, tiene un 20% de actividad motora, de movimiento, y un 80% de actividad sensitiva, con lo cual ese vehículo de sensaciones, sentimientos, pensamientos, umbral del dolor, o sea, todo lo que es sensaciones, sentimientos, arriba, abajo, arriba, conexión en tiempo real. Y luego hay un camino de conexión indirecto que es a través de metabolitos, de sustancias que produce nuestra microbiota, que pasan a sangre, pasan a linfa y llegan al cerebro. ¿Vale? Entonces tiene receptores específicos de actividad, moléculas que se están produciendo en la tripa, que se leen en nuestra cabeza. Y eso puede ser, doctora, la explicación a que cuando estamos nerviosos, cuando estamos preocupados, cuando tenemos miedo, lo típico que te encuentras un poquito mal de la tripa, que tienes que ir al baño, es por ese nervio también. Claro, por supuesto, es por ese nervio. O sea, hay gente que los nervios se le cierra el estómago, hay gente que los nervios les da diarrea. Cuando te enamoras, tienes mariposas en el estómago. O sea, todas esas sensaciones físicas
en la tripa en relación a sentimientos y pensamientos y sensaciones, todo eso es a través de esa vía de conexión del eje intestino-cerebro, donde el nervio vago es absolutamente protagonista. Qué interesante. Y además es que esa microbiota, como has dicho, producía hormonas, neurotransmisores, ácidos grasos de cadena corta. Al final, esas palabras, ¿no? En la comunicación, yo hablo muchas veces de cuando hay una disbiosis intestinal, de que el cerebro y el intestino juegan al teléfono escacharrado, ¿no? De que lo que dice uno no lo está entendiendo el otro y está entendiendo las cosas completamente distintas. Y en este sentido, no sé si nos podrías hablar con más detalle, por ejemplo, de GABA, del triptófano, de la serotonina. Las moléculas que acabas de decir son neurotransmisores, esas moléculas, esas palabras que utiliza el sistema nervioso para comunicarse con nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, GABA, el ácido gamma aminobutírico, es el neurotransmisor que señaliza la paz, la calma. Y eso es interesante porque es yo me siento en paz y yo me siento en calma, que eso es interesante potenciarlo en pacientes que tienen mucho estrés, por ejemplo, o que tienen ese rucu de intranquilidad por lo que sea de circunstancia. Potenciar GABA es dar paz, es dar calma. Pero ese GABA también da paz y da calma al intestino, porque los neurotransmisores no tienen solo actividad neuroactiva, también son moduladores inflamatorios. Y entonces, tanto GABA como serotonina, dopamina, son neurotransmisores antiinflamatorios, con lo cual GABA a nuestro cuerpo, a nuestras sensaciones, nos da paz, pero a nuestra tripa también le da paz, porque es antiinflamatoria. La serotonina, la ruta serotoninérgica, que empieza en el triptófano como primer escalón y acaba en la serotonina. Bueno, en realidad no acaba en la serotonina porque todavía hay una conversión de serotonina a melatonina, que es la reguladora de ritmos circadianos. Pero bueno, esa ruta serotoninérgica, que como te digo empieza en triptófano y acaba en serotonina, es quien modula la felicidad, la alegría, esa sensación de bienestar feliz, ¿no? Pues ese neurotransmisor específicamente se sintetiza el 90% por parte de las neuronas entéricas en nuestra tripa. Solamente un 10% de serotonina es de producción central. Con lo cual, fíjate, si no somos felices más o menos felices dependiente de cómo tengamos nuestra tripa, cómo tengamos nuestra producción de serotonina a nivel del intestino. Y eso lo señaliza la microbiota. Hay microbiota en general, y hay con especificidad bacterias con actividad muy neuroactiva, señalizadores específicos del sistema nervioso entérico, con lo cual es toda esa dinámica de interacción entre la microbiota y los sentimientos, pues estos neurotransmisores son diálogo intermedio entre ambos. Y supongo que aquí, en este sentido, la permeabilidad intestinal, ese famoso intestino permeable, también juega un papel importante. Claro, la permeabilidad, es importante recordar que el intestino es fisiológicamente permeable, ¿vale? Si no fuera permeable no podríamos absorber los nutrientes que digerimos, o sea, tenemos obligatoriamente que tener un intestino permeable. El problema es que cuando hay una disbiosis, un desorden de microbiota, se produce una inflamación a nivel del epitelio, de la pared del intestino, que es un epitelio monocapa, una sola capa de células unidas entre sí, como si fuera una barrera, como si fuera una empalizada, y unidas por unas cadenas de proteínas. Pues cuando esta pared del intestino, la microbiota que la cubre, alojada en esa capa de moco que tapiza la pared, cuando esa microbiota se desordena y el medio, esa pared, ese epitelio se inflama, esas uniones intercelulares se rompen. Y entonces ya no hay un criterio de selección, de apertura y cierre que en circunstancias normales el intestino identifica perfectamente frente a qué moléculas tiene que
a abrir, ábrete sésamo y pasa el tomate y tengo un tóxico arriba y me quedo cerrada y además aviso al sistema inmunitario y decirle, oye, que he visto que nos tenemos que defender, espabila, ¿no? Entonces, cuando hay inflamación, todo ese mecanismo de identificación, reacción, no, esa inmunotolerancia se rompe la permeabilidad intestinal y eso multiplica la inflamación, porque ya si tengo esa apertura intercelular, todo lo que hay en la luz del intestino que quepa por peso molecular atraviesa esa pared que está abierta sin control, multiplicando esa señal proinflamatoria sobre el sistema nervioso, sobre el sistema inmunitario, porque está bombardeando ese sistema inmunitario, está siendo bombardeado por moléculas que tenían que estar dentro de la luz del intestino. Imagínate alimentos en proceso de digestión. Pues tú, ¿qué haces aquí? O sea, de una proteína, yo solo tengo que absorber los aminoácidos, que es el final de la digestión. Todos los péptidos intermedios se quedan en el intestino siendo digeridos por diferentes tramos, por diferentes enzimas. Y ya cuando llegan los aminoácidos se absorben. Pero estos péptidos intermedios, con un aumento de la permeabilidad intestinal, pues si caben, allá van. Y entonces, claro, el sistema inmunitario, ¿tú qué haces? ¿Tú aquí qué haces? ¿Tú aquí qué haces? Son estímulos adicionales inmunitarios que multiplican la inflamación que ha generado este aumento de permeabilidad, con lo cual es un poco pescadilla que se muerde la cola, que una vez que abordas el tratamiento tienes que ir con todo, tienes que ir a por la microbiota, tienes que ir a por la pared, tienes que ir a por los señalizadores inflamatorios, tienes que ir a por ese rendimiento metabólico que se está comprometiendo, tienes que ir un poco a recomponer el paquete. El ecosistema, totalmente. Que es muy curioso escuchar hablar de este tema, ver toda la conexión del sistema nervioso, endocrino, inmunológico, de toda esa conexión que al final mira y está todo en el intestino, como ese centro neurálgico, ¿no? Que es donde se maneja todo. Y me parece muy, muy curioso. De hecho, hace nada estuve escuchando que cada vez hay más gente con problemas de histaminosis. Y me gustaría preguntarle a la doctora si ve relación o en consultas ha encontrado con algún caso donde esta gente que tiene problemas, ya sea una histaminosis alimentaria no alérgica, un déficit de Down, si tiene estos problemas a nivel emocional, pues de un humor más ácido, de estar más irascibles, más apáticos. Sí, sin duda, sin duda. Y piensa también que o sea, la consecuencia de esa histaminosis es sistémica, pero la causa, un porcentaje muy alto, depende del intestino, de cómo tenemos la microbiota. La microbiota tiene un equilibrio, el ecosistema tiene un equilibrio entre los grupos de bacterias de estabilización, los grupos de bacterias de homeostasis, los que mantienen el normal funcionamiento del intestino, que tiene cada uno su acción, pero entre todas sujetan este equilibrio. Cuando esos cimientos, esos grupos funcionales de homeostasis los perdemos, se rompe el equilibrio y se produce el sobrecrecimiento de otros microorganismos que una cantidad pequeñita forman parte del ecosistema normal, pero que cuando se pierden los mecanismos de control crecen. Parte o algunas de las bacterias que pueden crecer en ese sobrecrecimiento, su maldad se llaman patógenos facultativos. Patógenos significa malos y facultativos que solo se comportan como malos si el medio se lo permite. Y entonces, esa maldad de por qué se comportan como malos es porque producen sustancias que nos hacen daño, son pseudotóxicas. Entre ellos, las aminas biógenas. Y un ejemplo de aminas biógenas es la histamina, con lo cual los cuadros de histaminosis no alérgica están muy relacionados con desórdenes de microbiota intestinal en los que hay sobrecrecimiento de microorganismos proteolíticos, que son los grandes generadores de aminas biógenas y otros muchos productos tóxicos, el amoníaco, indoles, catol, fenoles, un montón de metabolitos malos, de tóxicos que inflaman, que cambian el pH, que cargan el hígado, que me dan mucha guerra. ¿Vale? Y entonces esas histaminosis no alérgicas generan síntomas. Hay que acordarse cuando hagamos el abordaje de que la causa la tenemos en ese desorden intestinal y los neutralizadores, hemos dicho, estos suben, pero en una cantidad pequeñita forman parte del intestino, con lo cual en una cantidad pequeñita
nuestro intestino también produce aminas biógenas, ¿vale? Pero tengo neutralizadores naturales en el intestino, que son unos enzimas que se llaman la DAO y la MAO, la diaminoxidasa y la monoaminoxidasa, que neutralizan esas aminas biógenas. ¿Qué problema hay? Que si yo tengo muchos proteolíticos, tengo mucha histamina y mi potencial de DAO lo tengo comprometido, ¿vale? Porque hay más aminas biógenas que capacidad funcional de DAO. Pero es que además a eso se suma que los señalizadores en la producción de DAO, los señalizadores microbianos, bacterianos que señalizan la producción de DAO, son estos cimientos que se me han caído, con lo cual tengo menor potencial de producción de DAO y un aumento en la producción de histamina, con lo cual ese descalabro es lo que clínicamente genera toda la sintomatología activa, también, que decías, psicológica, ese impacto sobre el ánimo y el carácter y tal, pero también porque se comportan como determinantes proinflamatorios. Y eso al eje intestino-cerebro lo pone del revés. Entonces es normal que haya todo un cortejo de cambios anímicos asociado a ese desorden. Y quería saber un poco, doctora, si este eje intestino-cerebro se va conformando directamente desde el nacimiento, o sea, es algo que ya vienen conectados estos dos órganos, o no, al contrario, o es algo que vamos adquiriendo con la edad, que se va conformando, para saber un poco también qué podemos hacer desde las edades más tempranas para tener una buena conexión entre estos dos órganos, una buena microbiota intestinal. La microbiota es una de las señales más importantes que tiene el sistema nervioso. La microbiota y las sustancias que produce la microbiota son una de las señales más importantes que necesita el sistema nervioso en su proceso de maduración. Por eso hay tanta bibliografía de la implicación de la microbiota en todos los trastornos del neurodesarrollo, desde la infancia más primera infancia. Y en esa misma dinámica, a lo largo de la vida, la interacción, piensa que es un órgano vivo. Entonces, la interacción de la microbiota con nuestro sistema nervioso, bueno, pues en un primer momento se produce la maduración, luego se produce el devenir de la vida y al final también esa microbiota determina, porque la microbiota cambia con la edad y ese cambio también determina o es un factor importante desencadenante de las patologías neurodegenerativas. Con lo cual la conexión neurológica de la microbiota desde los primeros meses de vida hasta el final de la vida de los pacientes más ancianos es una conexión dinámica, viva, activa y permanente. Y, por ejemplo, volviendo al tema de los niños pequeños, ¿qué podemos hacer nosotros de manera externa, modulando el ambiente, para conformar de manera positiva este eje, para mantenerlo fuerte, digamos? Los niños tienen lo primero que hacer en cuanto se pueda, que es al año de vida, una alimentación completa y variada, adaptada a la masticación, naturalmente. Al año de vida ya el intestino está preparado para comer de todo. Entonces, el no me gusta, un niño de 1 año no lo conoce, porque el no me gusta es social. O sea, por eso diferentes sociedades comen diferentes cosas y nos vamos a China y dices tú, pero ¿cómo se están comiendo esto? ¿Sabes? O no. Y ellos vendrán aquí y verán las gambas y dirán, pero ¿cómo se están comiendo esto con la pinta que tiene? Y entonces el no me gusta, un niño de 1 año no lo procesa. Entonces es el momento en el que hay que crecer con la dieta todo lo que se pueda, porque cuanto más rica y diversa sea la alimentación de un niño, más rica y diversa va a ser su microbiota. Eso es un seguro de vida, ¿vale? Para la consolidación del ecosistema. Cuanto más rico y más diverso es el ecosistema, es más fuerte. En el primer año de vida, hemos dicho, pero hasta ese primer año de vida es muy importante el nacimiento, el parto cesárea o parto vaginal condiciona mucho esa primera colonización por microorganismos, condiciona mucho la lactancia, es diferente la microbiota de niños que lactan leche materna a niños alimentados con leche de fórmula, completamente diferente. ¿Que se puede intervenir y se puede apoyar con probióticos? Se puede,
pero si pusiéramos en una etiqueta, igual que etiquetamos la leche de fórmula en el bote, los ingredientes que tiene, si pudiéramos etiquetar la leche materna, le daría la vuelta 7 veces al bote de los ingredientes beneficiosos que tiene para el desarrollo del bebé la leche materna. Con lo cual, en ese primer año de vida, la leche, la forma de parto, o sea, la alimentación, la lactancia, la forma de parto y luego el medio en el que se desarrolla el niño. Los medios perfectos, impolutos, burbuja higiénica son un error para los niños. El niño tiene que estar en contacto con la naturaleza, con los animales, con hermanos si los tuviera, con mascotas. Todo eso enriquece mucho la microbiota del niño, enriquece muchísimo. Y al final todo este entorno va de la mano de una frase que pusiste en tu libro que a mí me encanta, que es la genética escribe la partitura, pero la microbiota la interpreta. Y me pareció una vuelta de tuerca a la típica frase de la genética carga la pistola, pero es el entorno el que aprieta el gatillo, ¿no? Porque has metido en esta ecuación también a la microbiota y es completamente así, de nosotros podemos estar predispuestos a enfermedades, pero el entorno, el ambiente, nuestra microbiota va a hacer que las padezcamos o al contrario, o no las padezcamos. Y me parece súper interesante esto. Esa frase originalmente no es así y no es mía, es de un gastroenterólogo pediatra que se llama Alessio Fasano, que es quien descubre precisamente la molécula de la zonulina, que es quien determina la permeabilidad. Él lo contaba de otra forma, pero me dio la idea de decir, es que es verdad, es que nosotros, esa partitura es nuestra genética, pues la partitura está ahí y no la cambias, porque eso no lo puedes cambiar, pero la puedes interpretar de una forma o de otra, o sea, se puede expresar de una forma o de otra. Y ahí factores ambientales muchos, pero la microbiota como determinante epigenético, como persona que o sea, si seguimos el hilo de la partitura, o sea, el intérprete que se sienta al piano a tocar música, si está bien, está perfecto, la música será maravillosa. Si me siento yo, va a ser un desastre porque yo no sé tocar el piano, que sería una microbiota desordenada, ¿no? Entonces, ese determinante epigenético poderosísimo que supone la microbiota, además está más que publicado, demostrado y requete confirmado, que es un determinante epigenético de primera categoría. Totalmente, al final es lo que hemos ido hablando a lo largo de esta charla, de tener una microbiota ordenada no va a influir solo en que estemos mejor a nivel emocional, sino que va a influir en todos los puntos de la salud. Al final siempre está esa inflamación detrás de la mayoría de las enfermedades de hoy en día y la microbiota aquí tiene un papel muy importante en modular esa inflamación. Yo sé que en su práctica clínica, doctora, usa las analíticas de microbiota. Y me gustaría saber, y yo creo que a todo el mundo le gustaría conocer un poco por qué las usa, qué información la aporta, a qué pacientes es a los que se las suele recomendar principalmente, que nos oriente un poquito en esto. Empiezo diciendo que la microbiota se diagnostica hablando con el paciente, ¿vale? Hacer una historia clínica larga, profunda y en condiciones, yo tardo 1 hora en historiar a un paciente. Hacer una historia clínica como Dios manda es lo que te da la información que necesitas realmente para determinar dónde está la microbiota de ese paciente y cómo se está comportando, cuál es el impacto clínico, sintomatológico que tiene. ¿Qué ocurre? Que la analítica, que yo la utilizo habitualmente, la analítica lo que te da es el matiz en el momento que arrancas el tratamiento de dónde tienes esos grupos funcionales que decíamos antes de buenos y malos, ¿no? De los grupos de estabilidad, bacterias protectoras, inmunomoduladoras, muconutritivas, fermentadoras de fibra o sacarolíticas primarias, las neuroactivas, cómo tienes esos cimientos y si hay o no crecimiento de sobrecrecimiento de patógenos facultativos, bacterianos, fúngicos, me da igual. Y una cosa muy importante, que son los marcadores funcionales. O sea, no solo te enseña
la radiografía de cómo tienes ese equilibrio de trabajo, de grupos de trabajo, sino que además te dice cómo tienes la permeabilidad con la zonulina, te dice cuál es el umbral basal de inflamación con la calprotectina, te dice cómo tienes el rendimiento digestivo con los residuos digestivos, grasas, nitrógeno y agua, nos dice cómo está el estatus inmunitario de la pared con la determinación de IgA, o sea, nos da marcadores, el índice de resiliencia, que es la estabilidad del ecosistema y la capacidad de recuperarse a impactos. O sea, nos da no solo esa radiografía de los grupos funcionales del equilibrio de buenos malos, sino me da marcadores específicos funcionales de cómo se está comportando el desorden que hemos leído con los grupos funcionales. Con lo cual, a la hora de arrancar con un tratamiento y tomar la decisión de dónde voy con un paciente, la historia clínica es la expresión sintomatológica de ese desorden que me interesa ver para ver por dónde enfoco las fases. Yo propongo el tratamiento siempre en fases, pues cómo voy a organizar las fases de tratamiento. Efectivamente, una analítica por sí sola te da información, pero si no conoces la historia clínica, esa información no te va a valer de nada y no te va a servir. Entonces, me gusta mucho que profesionales que usan este tipo de herramientas hagan hincapié en este hecho de que se necesita una buena historia clínica, se necesita conocer al paciente, saber qué le pasa, y ya ahí una analítica pues te puede orientar, te puede hacer ese mapa de ruta. Eso es, eso es. Pues, doctora, yo me quedaría hablando de este tema 30 episodios más, pero para ir finalizando este primer capítulo me gustaría proponerle un juego y saber si se tuviera que ir a una isla desierta, ¿qué 5 imprescindibles se llevaría para cuidar su eje intestino-cerebro? Pues esa pregunta no es nada fácil de responder. Para nada. Te cuento porque, mira, para mi eje intestino-cerebro, ¿vale? Dado que soy yo la que se va a la isla desierta. Tengo el mar en la isla, con lo cual no me llevaría el mar, que para mí es un importantísimo en mi serenidad humana. El mar lo tengo en la isla. Doy por supuesto que hay agua potable, con lo cual no me tengo que llevar agua. Doy por supuesto que tendría alguna fuente de alimentación, frutas silvestres, raíces o algún conejo por ahí, ¿vale? Con lo cual los básicos de agua y alimentación y mi básico de tener cerca al mar, esos los tengo, con lo cual lo demás sería un regalo. Me llevaría, para mí es muy importante la música. A mí la música me da mucha paz, es un refugio cuando estoy muy apretada, es un refugio en el que me meto. Entonces buscaría la forma de llevarme mis listas de Spotify, mis pianos, ¿no? Mis listas de pianos. Si solo pudiera una, la lista de pianos, esa es la que me llevaría. Entonces me llevaría música y me llevaría algún aparato que me permitiera leer, que me permitiera llevarme una biblioteca digital, que no sé dónde la enchufaría ni nada, pero como esto es un juego, pues Pues me lo llevo. claro, ¿por qué no me voy a llevar un libro? Pues también a lo mejor podría elegir un libro, pero algún rincón o sea, algún formato de poder leer y algún formato de poder escuchar música. Con eso sería suficiente. Me parece perfecto. Pues, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este inicio de los podcasts. Espero que vuelvas a participar en ellos y para la gente que nos esté escuchando, nos vemos en siguientes episodios. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por haberme elegido para vuestro primer capítulo y un honor para mí después de tantos años, es que sois mi casa, o sea que estoy en casa. Muchas gracias, doctora.